Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar de NIF y algo muy importante dentro de este nuevo marco normativo contable es el entender en qué posición nos encontrábamos respecto del marco internacional. Siempre que inicio estos procesos de NIF en donde he tenido la oportunidad de trabajarlo tanto con estudiantes como para tanto con profesionales o con profesionales posgraduados, una de las metodologías que uso es hacerle entender al estudiante o hacerle recordar al profesional en qué estábamos a partir del decreto 2649 del año 93. La ley 1314 del año 2009 inició ese proceso de convergencia hacia las normas internacionales de información financiera y normas internacionales de contabilidad. Ese proceso inició en el 2009 a través de esa ley 1314 y vino ya a coger forma con el decreto 2420 del año 2015, pero de eso vamos a hablar más adelante. Soy un convencido de la parte contable que cuando usted entiende la dinámica contable, el aprender contabilidad va a ser mucho mejor. Y en ese sentido, algo que es definitivo para nuestro curso en el área de pregrado o para entender de mejor manera las NIF es retomar esos principios de contabilidad generalmente aceptados y entender la dinámica. La dinámica vista desde el análisis y desde el real papel que tiene el contador con la sociedad, y eso incluye una alta capacidad de análisis, porque dentro de los procesos operativos, pues obviamente existirán unas formaciones específicas en el saber hacer, ¿cierto? Y más que todo en el hacer, en donde prepararemos a nuestros técnicos, a nuestros tecnólogos para que nos ayuden a procesar información, pero cuando ya avanzamos a la parte del contador formado como un profesional, como un contador titulado, está por encima del análisis que la parte operativa. Por supuesto, algunos dirán, obvio, si yo quiero hacer análisis, tengo que manejar muy bien lo operativo. Sí, manejar. Tal vez un escenario distinto será la destreza, porque pues un auxiliar efectuará operaciones mucho más rápido. Uno como contador las conoce, pero el análisis es algo que tal vez no está tan formado dentro de nuestros queridos técnicos o tecnólogos y sí debe estar muy bien formado para los contadores. Como experiencia personal les comento que me pasó a mí y le pasó a los colegas con los que he tenido la oportunidad de formarlos en NIF. Y normalmente uno llegaba a esa primera sesión de NIF y decía, oiga, bueno, yo ya sé hacer contabilidad, entonces dígame qué cuentas cambiaron, qué cambió y listo, y lo aplico. Y no es tan sencillo como eso, porque dentro de esa convergencia y dentro de esos nuevos marcos regulatorios hay algunas cosas que cambiaron de forma y evidentemente hay unas que cambiaron de fondo. Pero más allá de eso, la esencia de la contabilidad es la misma. ¿Qué ha cambiado ahora? Que se mira más desde un enfoque económico, desde un enfoque capitalista. Ya no hablamos, cuando hablamos de los usuarios de la información, no nos enfocamos tanto en el usuario accionista, sino más que todo en el inversionista. Quiere decir que diseñamos nuestra contabilidad con el objetivo o como haciéndola siempre atractiva hacia los inversionistas. Entonces, considero pertinente antes de iniciar hablar de NIF, de su composición, de la estructura, de quienes las crean, de quienes las regulan. ¿M? Considero pertinente que, de manera de recapitulación, recordemos un poquito esos principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que estaban contemplados dentro del decreto 2649 del año 93, mal llamado PUG. Yo a veces peleo mucho con este tema de lo que yo he denominado vulgarismos contables. Antes de iniciar, quiero que revisemos este mapa conceptual solamente a manera de presentación. El cierre de esta sesión será
analizar este mapa. Dentro del marco conceptual de las NIF, uno de los principales cambios es que existe contabilidad para grandes empresas o para pequeñas y medianas. Para las grandes empresas en algo que se ha denominado el marco del grupo 1, que normalmente son aquellas empresas muy grandes o que cotizan en el mercado de valores, y las del grupo 2, pequeñas y medianas, en donde pues tienen unas condiciones para pertenecer. Ya miraremos más adelante que, por ejemplo, para el caso Colombia hubo la necesidad de crear un grupo número 3 precisamente por esas condiciones para pertenecer. Entonces, dentro del grupo 1 trabajamos sobre lo que se conoce como norma plena, o sea, sobre la NIF o sobre la NIC plena, y para el grupo 2, que es pequeñas y medianas, hay algunos resúmenes que se conocen como secciones, y esas secciones son resúmenes o aspectos relativos de qué, de esas normas principales. Entonces, me gusta más analizarlo siempre desde la norma NIF para pymes por el tema de la sección. Y en este mapa conceptual, que pues no es de autoría mía, es del profesor Jorge Morán, docente de la Corporación Universitaria Remington. Este mapa conceptual nos muestra cómo es la distribución, y de hecho lo retomaremos en la próxima sesión, cómo es la distribución y cuál es el recorrido, cuál es el diseño de la norma internacional. La norma internacional tiene un alcance, ¿cierto? Un alcance de qué es lo que quiere hacer o que se quiere hacer con los estados financieros. Tiene unos objetivos, dice que esos objetivos los llevan a la toma de decisiones, y pues las normas tienen unos conceptos y unos principios que van desde el reconocimiento, pasando por la medición y unas características, ¿cierto? Esas características que permitirán cumplir el objetivo y a su vez darle el alcance respectivo a la contabilidad. Reconocimiento de qué, activos, pasivos, ingresos, gastos, eso lo vamos a avanzar en nuestra segunda sesión, una medición inicial, una medición posterior y características que, aunque están colocadas acá desde el marco normativo del grupo 2, hoy en nuestro recorrido por el decreto 2649 del 93 vamos a ver que algunas de ellas ya estaban, ¿sí? Y después, cuando empecemos a hacer nuestro ejercicio comparativo y ese recorrido por la NIF y por la NIC, vamos a ver si conservan ese sentido de característica, si se fusionan, vamos a verlo más adelante. Entonces encontramos oportunidad, prudencia, integridad, comparabilidad, entre otros. Entonces quería que observáramos este mapa conceptual actualizado, y después, al finalizar la sesión, usted de alguna manera mirará qué tan lejos estábamos de la norma internacional. Como dato histórico, recordar que nosotros ese plan único de cuentas en el decreto 2650 y esos principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia los habíamos imitado, ¿cierto? Comparativamente con Chile, por allá en el año 91-92, cuando se empezó a estructurar ese decreto. Entonces, vamos a arrancar con esos antecedentes del decreto 2649 del 93, que como les decía, es el marco normativo de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Y de hecho lo vamos a ver en nuestra sesión de hoy. Me parece muy oportuno. Hay cosas, y me he dado cuenta en estos años de experiencia por lo menos en la parte de cultura educativa y también cuando efectuamos procesos de implementación, que hay cosas que damos por sentadas, ¿cierto? Que entendemos que toca hacerlas, que debemos hacerlas, pero muchas veces al utilizar el lenguaje apropiado, porque estamos llenos de vulgarismos, quisiera que eso fuera un trabajo. Más adelante espero desarrollarlo y hablar de los famosos vulgarismos contables, porque en algunas ocasiones intentamos mecanizar nuestra profesión.
y pues no podemos funcionar, ¿cierto? Porque esa mecanización se hace cuando es más práctico y cuando sirve, cuando tiene una función operacional. Por ejemplo, una radiooperadora de taxi. Pues para no contar toda la historia, ellos tienen unos códigos, 10-4, en fin. Y nosotros a veces como contadores nos enfocamos así. Hablemos de cuenta, entonces no hablamos de las cuentas del disponible ni del efectivo equivalente, sino hablamos de las cuentas 11. No hablamos de los gastos de personal, sino hablamos de la 52. Entonces, lo importante es utilizar ese lenguaje técnico. ¿Qué podemos encontrar en el decreto 2649 del 93? Lo primero, ¿cuáles son esos objetivos de la información contable? Luego vamos a tener y vamos a recordar esas cualidades de las cuales debe gozar la información contable. También vamos a revisar las normas básicas cuando estoy desarrollando una labor contable. Vamos a recordar, no tan a profundidad, pero sí la recordamos, cuáles son las normas técnicas. Y ese mismo decreto 2649 me hablaba sobre qué son los estados financieros, cuáles son sus elementos y las normas específicas sobre cada elemento. Cuando iniciamos este estudio de la contabilidad y encontramos esta estructura formativa en donde dice objetivos de la información contable. Cuando hablamos de objetivos quiere decir la punta. ¿Qué esperamos? Un objetivo es qué, lo que esperamos de algo o de alguien. Entonces, ese objetivo es para lo que como mínimo me debe servir la contabilidad. Esos son los objetivos. Ya los vamos a ver. Luego miramos esta parte de las cualidades de la información contable. Y esas cualidades son esas características que debe tener la información financiera. ¿Para qué? Para que me cumpla con los objetivos. Entonces, esto de acá va concatenado con los objetivos. Si la cualidad o característica se cumple, pues se van a cumplir los objetivos. Y miren que el objetivo está en la punta de esa pirámide. Y luego tenemos unas normas básicas. Esas normas básicas son esos parámetros que yo tengo para cumplir con esas cualidades o características. Y recuerden que si cumplimos con esas cualidades y características, pues yo voy a cumplir con esos objetivos de la información. Te repito, si se cumplen las normas básicas, cumplo con las cualidades o características y si eso se cumple, cumplo con los objetivos de la información. Vamos a hacer ahora un recorrido por esos objetivos, por esas cualidades, por esas normas técnicas y básicas. Para los que no lo han visto, que estoy seguro que son, por ejemplo, los estudiantes que están arrancando, para los que ya lo vieron o para los que lo quieren recordar. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Lo primero que vamos a hablar son de los objetivos básicos. Los objetivos, recuerden, la puntica de nuestra pirámide. Y como les decía, los objetivos es la información contable debe servir fundamentalmente. O sea que como mínimo, bajo el decreto 2749 del 93, como mínimo la contabilidad me debería servir para, y empiezo, conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubiera experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. De entrada, este primer objetivo me está hablando casi que de todos los componentes de los estados financieros. Voy a colocar acá un ladito o acá arribita. Conocer y demostrar los recursos controlados por el ente económico. Conocer y demostrar todo lo que yo digo que poseo como recurso, que son los activos, pues tengo que saber qué es, ¿cierto? Y tengo que demostrarlos. Y la única manera de demostrarlos es en la contabilidad. Luego dice, coma, conocer y demostrar todos los pasivos. Entonces, conocer todas mis obligaciones
y las mismas deben ser demostrables. Y también los cambios que hubieran experimentado tales recursos. Cuando yo comparo estos recursos, activo suma, pasivo resto, entonces ¿a qué voy a llegar? Al patrimonio. ¿Cómo llegó al patrimonio? Tome todos sus recursos, réstele las obligaciones. Ese será su patrimonio. Y luego me hablan, necesita también, como mínimo la contabilidad le debe servir para mirar el resultado del periodo. ¿Cómo llega usted a la conclusión del periodo? Pues tomando sus ingresos, ¿cierto? Restándole los costos, restándole los gastos y eso será igual a una utilidad o a una pérdida. Entonces, mire que en este momento la contabilidad le dice objetivo básico, el primero, no es uno, es el primero. Conocer y demostrar derechos, obligaciones, los cambios que experimentaran esos derechos y obligaciones y mirar el resultado del periodo, o sea, ingresos, costos, gastos, utilidad o pérdida. Como uno de los objetivos es reconocer el resultado obtenido en el periodo, pues esos objetivos de la información financiera, pues la información financiera también le puede ayudar a predecir qué, flujos de efectivo. ¿Por qué el flujo de efectivo? Porque una cosa, partiendo de una contabilidad que se llama de causación, ¿cierto? ¿Qué quiere decir de causación? Que la mido por su forma legal y no por la realidad de si pagué o me pagaron, de si me entró dinero o no. Entonces, una cosa es esa contabilidad de causación y otra cosa distinta es ese flujo de efectivo, que en su momento pues también lo explicaremos más adelante. Otro de los objetivos, como mínimo la información financiera me debe ayudar a qué? A los administradores, apoyar a los administradores para que planeen, organicen y direccionen los negocios, que esa es la función de un administrador, planear. Pero ¿cómo hago yo para planear como representante legal? ¿De dónde saco las cifras o de dónde estimo cuáles pueden ser las metas propuestas de mi administración? Pues de la contabilidad. Por eso es uno de los objetivos, apoyar a los administradores en la planeación. Y en la organización, claro, porque una vez usted planee y empiece a ejecutar, esa misma información financiera le va a dar los datos, les va a dar las estadísticas de ejecución. Y teniendo clara esa ejecución, pues usted ya se dedica a dirigir. Para eso, como mínimo, debería ayudar la información financiera. Luego, dice, la información financiera debería, como mínimo, ¿apoyar qué? En tomar decisiones en materia de qué? De inversión y de crédito. Y aquí me devuelvo un poquito acá donde hablaba de los flujos de efectivo. Si usted analiza, ¿cierto? La información financiera y acá le dice predecir flujos de efectivo. Y usted en esa capacidad de predicción ve que tiene, me voy a volver acá, tiene un flujo de efectivo positivo, quiere decir que le está sobrando un dinero. Lo deja ahí, pues podría no. Podría tomar una decisión en materia de qué? De inversión. Mire que me está sobrando una plática. Y si yo esa capacidad de predicción del flujo efectivo me dice que por el contrario me falta dinerito, pues puedo tomar decisiones en materia de qué? De crédito. Para eso me sirve la contabilidad. Y son cosas que las personas o los gerentes lo hacen todos los días, tomar decisiones en materia de inversión, tomar decisiones en materia de crédito, pero pues para eso es la contabilidad. Sin embargo, si usted le pregunta al gerente, le dirá, bueno, la contabilidad le servirá para demostrar, punto, pero mire que son muchas más cosas. Por lo menos en el año 93 se pensaba eso. ¿Para qué más sirve la contabilidad o la información financiera? Para evaluar la gestión de los administradores del ente económico. ¿Cómo sabe uno si una empresa está bien o mal? No es por la parte física de la empresa, no es porque el gerente sea muy buena persona,
La única manera de conocer la realidad económica de una entidad y cómo se ha manejado es a través de la contabilidad. Entonces, esta contabilidad va a ayudar a la evaluación de la gestión de los administradores del ente económico. ¿Por parte de quién? Yo voy a colocar acá por parte de los dueños. Entiéndase por dueños, dependiendo del tipo societario, socios, accionistas, asociados, en fin. Y como complemento, ¿cierto? En ese interés de información, pues tenemos quiénes son interesados en la información. Primera instancia, los dueños. Segunda instancia, no lo hemos tocado, pero la junta directiva. Tercera instancia, el representante legal. ¿Quién más podría estar interesado? Pues resulta que estos dueños pues no pueden estar pendientes de todas las actuaciones o de la junta directiva del representante legal, entonces pueden existir entes de control que verifiquen las operaciones del ente económico. Entonces podemos tener como ente de control a un auditor, a un revisor fiscal, en fin. Entonces, ¿sobre qué bases el auditor o el revisor fiscal va a controlar las operaciones del ente económico? Pues sobre la contabilidad, no hay más. ¿Para qué me debería ayudar la contabilidad también? Para fundamentar la determinación de cargas tributarias. Entonces, la contabilidad me permite estimar cuánto debo pagar por concepto de impuestos. También me puede ayudar a determinar los precios o las tarifas de mis servicios. Entonces, a partir de la contabilidad, si es el caso de impuestos, puedo determinar cuánto finalmente voy a tener que cancelar de IVA, cuánto me van a tener que descontar por retención en la fuente, cuánto va a ser mi impuesto, esto respecto de los impuestos nacionales, dentro de los territoriales, cuánto va a ser el tema de la industria y comercio, en fin, todas las cargas tributarias o aduaneras también, dependiendo del caso. Los precios y tarifas de mis servicios. Entonces, a través de esos estados del costo puedo determinar cuánto es el costo de un producto y a partir de ahí determinar esa utilidad para llegar al precio o a partir de esos costos poder fijar las tarifas de nuestros servicios. Entonces, miren que tenemos ahí otro aspecto importante de la contabilidad. También, esa contabilidad tiene como objetivo básico ayudar a la conformación de información estadística nacional. Los reportes de información que se generan, de información financiera, pues ayudan a mirar la situación económica del país y obviamente la situación estadística. Y por último, vamos, pero no menos importante, en el año 93 se consideraba que la contabilidad debería también para ver la evaluación del impacto social que tendría que la actividad económica de esa entidad sobre la comunidad. Eso hoy lo conocemos como responsabilidad social empresarial. Entonces, más allá de esto que acabo de decir, que tiene mucho sentido, es esos objetivos básicos era como mínimo, la información financiera debía servir para estas cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objetivos. No pierdan de vista este número. 9 objetivos tenía la contabilidad en el año 93 y todos ellos pues los hemos procedido a explicar. Si volvemos acá a esta pirámide decía, ok, objetivos. Como mínimo la información financiera me debe servir para eso. O sea, sirve o no sirve en la punta de esa pirámide. Para que esos objetivos se cumplan, deben tener una base que son esas cualidades. Entonces miremos acá. Cualidades de la información contable. Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y aparte de eso es útil. Y aparte de eso, necesitamos que sea comparable.
Mire esas cualidades de la información, porque ya miramos a dónde queremos llegar, pero qué características, qué cualidades, perdón, no quiero decir todavía características, qué cualidades debe tener esa información contable. Primero, que sea comprensible, segundo, que sea útil y tercero, en algunos casos, que sea comparable. Primero, definamos qué es comprensible. La información es comprensible, perfecto, cuando es clara y fácil de entender. Quiere decir que es información hecha por contadores, pero para entendimiento de todo el mundo, inclusive no contadores. Eso desde la parte de la utilidad. Ahora, esto es desde lo comprensible, desde lo útil. ¿Cuándo la información es útil? Cuando es pertinente y cuando es confiable. Y aquí ya empezamos a tener en cuenta una serie de aspectos que son importantes desde la pertinencia. ¿Cuándo algo es pertinente? Es pertinente cuando me sirve para la toma de decisiones. Si estamos revisando unos estados financieros y hoy, la fecha de hoy es 14 de agosto, 14/8, quiere decir que lo mínimo que yo debería estar haciendo es revisando la información a 31 de julio, si estamos el 14 de agosto. O sea, si hoy me pidieran un corte, podría decir, tengo a 31 de julio, perfecto. Pero resulta que no la tengo disponible a 31 de julio, sino a 31 de marzo. Les digo, no, no tengo sino hasta marzo. Entonces, la información es comprensible, puede que sí, que sea comprensible. Pero la información es útil, la respuesta es no, porque no es pertinente, porque no puedo tomar decisiones, porque miren todos los meses que hacen falta de información. Puede que no haya pasado nada, pero puede que hayan pasado muchas cosas. Y si no puedo tomar decisiones, ¿cierto? Porque no es pertinente, pues mucho menos será confiable. Esas son las cualidades de la información. Por eso acá nos decía, ¿cuándo es pertinente? Pertinente es cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna. Analicemos este caso desde la pertinencia. ¿Posee valor de realimentación? La respuesta es no. ¿Por qué no posee valor de realimentación? ¿Cierto? Porque usted no puede sacar conclusiones. Mire que estamos hablando de mayo, junio, estamos hablando de 3 meses de diferencia. En esos 3 meses, entre este y este, han pasado 3 meses. Eso que pasó en esos 3 meses, de alguna manera, puede influir. Y dos, pues no va a tener valor de retroalimentación o realimentación. ¿Tiene valor de predicción? No, no tiene valor de predicción. ¿Por qué? Porque usted no puede saber qué puede probablemente suceder de ahí en adelante con una información tan corta como a 31 de marzo. Entonces, ¿es oportuna? La respuesta es desde la oportunidad, nada que ver. Eso respecto a lo pertinente. Sobre lo confiable. ¿Cuándo es confiable la información? Primero, cuando es neutral. Dos, cuando es verificable. Y tres, cuando representa fielmente los hechos económicos. Y vamos a analizar la primera. Acá voy a colocar un 1, donde dice neutral. Y ese 1 lo voy a colocar acá en el pie de página, porque cuando hablamos de neutralidad, hablamos también de una condición muy importante del contador público, independencia. Y es la independencia. Si estamos en un partido de Colombia contra Argentina, ¿de dónde es el árbitro? Bueno, en algunas ocasiones parece más de Argentina, pero no es así. El árbitro será de cualquier otro país, pero no de Colombia ni de Argentina. Con eso se garantiza una independencia, o sea, una neutralidad. Quiere decir que en las decisiones no hay ningún tipo de conflicto de intereses.
Y esa, de hecho, esa independencia es algo fundamental para el ejercicio de la contaduría. Dos, que la información para ser confiable es ¿qué? Verificable. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted está plasmando o está informando, la persona que sea en ejercicio de su derecho a la inspección, si usted dice que en el banco, por ejemplo, hay determinada cantidad de dinero, la persona va y revisa y efectivamente hay esa cantidad de dinero. Y si usted quiere concatenar, porque esperemos que se entienda el ejercicio, recuerden que teníamos nuestra pirámide, en el principio estaba, o en la punta estaban los objetivos y decíamos que esas cualidades son para qué, para cumplir los objetivos. Y uno de los objetivos era conocer y demostrar los recursos. Entonces, para conocer y demostrar los recursos, ¿qué cualidad debe tener esa información? Pues que sea verificable. Entonces, si yo digo en bancos, conocer y demostrar los recursos, sí, en bancos tengo X cantidad de dinero, pues si yo permito que eso se verifica, o sea, si ese goza de esa condición, de esa cualidad, pues también estoy cumpliendo con el objetivo. Ese, digamos, es la dinámica de todo este cuento contable. Y por último, que la información sea comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. ¿Cuáles bases? Pues los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para ese momento. ¿Qué quería decir eso? No, es que a mí me parece que la contabilidad la hacemos así. No. Este decreto 2649 era para todas las personas que estuvieran obligadas a tener contabilidad o a llevar contabilidad. Entonces ya hablamos de los objetivos y ya hablamos de las cualidades. Los objetivos, como mínimo la información financiera me debe servir para algo. Para que esos objetivos se cumplan, la información debe gozar de unas cualidades y acabamos de dar un ejemplo. Objetivo, conocer y demostrar los recursos controlados por la empresa, sus transformaciones, en fin. Para que ese objetivo se cumpla, pues la información tiene que ser verificable, por ejemplo, gozar de esa cualidad. Y en la medida que sea verificable, pues representa fielmente los hechos económicos. Ya hablamos de objetivos, ya hablamos de cualidades, ahora hablemos de algo muy importante y son las normas básicas. Las normas básicas son unos postulados, conceptos, limitaciones que van a fundamentar la información contable. ¿Con el fin de qué? De que ésta goce de las cualidades descritas anteriormente. Pues mire que para que las cualidades se den, pues se deben cumplir con las normas básicas. Para que las cualidades se den, ¿cierto? O para que los objetivos se deben cumplir con las cualidades. Por eso no pierdan de vista nuestra famosa pirámide. Tenemos objetivos, cualidades y normas básicas. Ya salimos de este, ya salimos de este, estamos acá. ¿Qué normas básicas tiene la estructura financiera o el informe financiero? Vamos a mirar y vamos a hacer un pequeño recorrido porque son bastantes. Y vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla y simple y amena. ¿Por qué? Porque a veces la lectura es un poco, la lectura técnica, pues para el que ya conoce el tema, pues de técnico no tiene mucho, pero para el que no ha leído o el que viene en el proceso de aprendizaje, de pronto puede agotar un poco. Entonces, en algunos aspectos leeremos, en otros aspectos vamos a explicar. La primera norma nos habla del ente económico, sobre qué es el ente económico, y nos dice que el ente económico es la empresa. Si yo miro el código de comercio, me va a decir algo como que la empresa es toda actividad económica organizada. Quiere decir que no me está hablando de una oficina, no me está hablando de un local, no me está hablando de una bodega, sino de una actividad cualquiera.
pero con una particularidad que debe estar organizada. Entonces, si yo lo miro ya desde la parte contable, pues también me dice que es la actividad económica organizada, pero en donde se predica el control de los recursos. Ya hablábamos de dónde salen los recursos. Y el ente debe ser definido e identificado de forma tal que se distinga de otros entes. No hay dos entes económicos iguales, no pueden existir. Así como usted es único en el mundo, los entes económicos son únicos en el mundo. Así se dediquen a la misma actividad económica, no hay problema. Claro, Tigo, Movistar, ¿se dedican al mismo tipo de negocio? Sí. ¿Son distintos? Totalmente. Ese es el ente económico, la actividad organizada como empresa. Luego hay una norma básica que es muy importante y es la norma de la continuidad. Y la norma de la continuidad me dice que debo contabilizar y revelar. Más adelante vamos a profundizar en eso. Contabilizar el registro, revelar, por ahora podríamos decir, el comentario sobre ese registro. Yo debo contabilizar y revelar esas transacciones económicas teniendo en cuenta si ese ente económico, o sea, esa empresa, va a continuar o no funcionando en periodos futuros. Y si yo veo que no, pues la información contable deberá decirlo. Es que si yo veo que sí, pues sigo trabajando normal y registro y revelo en las condiciones establecidas. Pero si yo veo que el ente económico a futuro no es viable, pues la información contable debe decirlo a través de qué? De su información financiera. La pregunta del millón sería ahí, bueno, cómo sé yo que una entidad no va a continuar funcionando en el futuro? ¿En qué me podría basar? No hay problema. En ese momento se le entregaban a ustedes unos escenarios de donde podría intuir, de donde podría llegar a esa conclusión o esa deducción. Entonces le decía algo así como, mire, con esta norma de la continuidad, la información financiera le va a entregar a usted como una información financiera, pues es en números, ¿cierto? Los números tienen tendencias, entonces los números también se pueden interpretar. Entonces, si usted identifica algunas de estas situaciones en su empresa, entre a revisar qué puede estar pasando porque probablemente la empresa tiene un riesgo de continuidad, o sea que a futuro no puede seguir. Entonces, dentro de esos comportamientos le decía, mire, usted podría asumir que su empresa no puede continuar si tiene tendencias negativas. Por ejemplo, pérdidas recurrentes. Por ejemplo, deficiencias de capital de trabajo. Por ejemplo, flujos de efectivos negativos. Pérdidas recurrentes, pues hombre, si en el año 1 tuvo una pérdida de 100 y en el año 2 tuvo una pérdida de 50 y en el año 3 mejoró, pero la pérdida fue de 40 y en el año 4 la pérdida pues no le fue más, no le fue, pero por lo menos siguió igual, menos 40 y en el año 5 se recuperó y la pérdida fue de menos 10. Pues mire que usted todos los años está viendo que está perdiendo dinero. ¿Cierto? Entonces, esas pérdidas recurrentes, pues le están de alguna manera diciendo que por lo menos en ese negocio que usted está, no vale. Luego le dice, otra tendencia negativa puede ser las deficiencias del capital del trabajo. El capital del trabajo, el entendido como tomar el activo corriente menos el pasivo corriente. Y que eso le dé negativo.
¿Cuál es el activo corriente? Pues decíamos hasta hace un momento, los activos son todos los recursos de la empresa, pero el activo corriente es ese recurso que es desde la parte de liquidez inmediato, o sea, casi que estamos hablando de dinero inmediato. Y el pasivo corriente es esa obligación que es casi pagable de inmediato, casi que las que están corticas. Entonces, una cosa es tener muchos recursos, pero algunos que puedo utilizar de una vez. Y otra cosa es tener muchas obligaciones, pero alguna que tenga que pagar más rápido que las otras. Y en esa comparación del dinero ya contra lo que debo ya, pues usted puede tener un resultado positivo o negativo, pero si usted ve que siempre es negativo, quiere decir que siempre le hace falta plata para cumplir con sus obligaciones. Pues quiere decir que hay un riesgo de continuidad. Flujos de efectivo negativos, exactamente igual. Los ingresos, ¿cierto? Aquí serían los ingresos, pero los reales, no los causados. ¿Qué quiere decir ingreso real? Lo que estoy percibiendo como ingreso ya en efectivo, porque el ingreso causado es cada vez que facturo, pues facturo a crédito, con el precepto de la causación, pero otra cosa es que me lo paguen. Entonces, ese flujo de efectivo es el ingreso que tengo real de una vez, el que se capitaliza contra el gasto real, no ese gasto causado que me queda como una obligación. Entonces, ese flujo de efectivo también puede ser positivo o negativo, pero cuando siempre es negativo, quiere decir que el dinero que me ingresa para gastos, para cubrir mis obligaciones, es menos que los gastos que debo pagar. Pues hombre, mire acá. Hace un rato usted se preguntaba, bueno, objetivos, cualidades, normas básicas. Y siempre decíamos, para que el objetivo, lo voy a volver a colocar acá, para que el objetivo se cumpla, se deben cumplir las cualidades y para que las cualidades se cumplan, se deben cumplir las normas básicas. Entonces, el objetivo era conocer, de tomar decisiones, me acuerdo uno de acá para colocar otro ejemplo, decía, tomar decisiones en materia de inversión y crédito. ¿A qué cualidad lo podríamos asociar? Por ejemplo, que fuera confiable. ¿A qué norma básica podemos asociar eso? Mire, al riesgo de continuidad, particularmente de las tendencias negativas. Y este es el primer paquete de situaciones que me ponen una alerta, ojo, mire, señora, hay problemas de continuidad en su empresa. Y la norma me decía que podría revisar eso. Otra situación me decía, mire, puede que existan indicios de dificultades financieras, que usted empiece a no pagar obligaciones, que tenga problemas de acceso al crédito o que tenga refinanciaciones o que tenga venta de activos importantes. Cuando usted empieza a no pagar sus obligaciones, ¿cierto? Empiezan a correr unas situaciones primero, efectos de no cumplir las obligaciones. El primero puede ser un reporte a las centrales de riesgo para que no le vuelvan a prestar. Y cuando a usted no le vuelven a prestar, viene el segundo, que es problemas de acceso al crédito. Otra de las consecuencias del incumplimiento de obligaciones es que usted ingrese a la mala práctica de las refinanciaciones, que es un tema bastante delicado para una empresa. Primero porque le daña el score de crédito y segundo porque cuando usted refinancia le van a entregar un pequeño alivio en la cuota, o sea, si la cuota era de 100, podrían disminuirle esa cuota, llegado el caso, al 70, por ejemplo. Pero entonces estos 100 que usted debía, por ejemplo, a un año, ahora va a deber 70, por ejemplo, a 2. Y si usted hace la proyección en temas de intereses y de tiempo, pues va a ser perjudicial. O la venta de activos importantes. ¿Por qué? Porque esos activos importantes son los recursos de la entidad. Y si usted empieza a venderlos, pues obviamente está descapitalizando la empresa. Entonces, en ese sentido, esas tendencias también le pueden generar un riesgo de continuidad. Y luego vendrán otras situaciones internas o externas, que pueden ser restricciones jurídicas,
huelgas, catástrofes naturales, entre otros. Restricciones jurídicas a la posibilidad de operar. Por ejemplo, cuando DMG, la famosa pirámide, culminó operaciones, inicialmente no culminó porque se robaran la plata, aunque eso era evidente, pero esta empresa tuvo una restricción jurídica a la posibilidad de operar. ¿Por qué? Porque esto de acá, famoso negocio de las pirámides, ¿m? Esa captación de dinero del público sin pertenecer o estar legalmente constituido para pertenecer a la superintendencia financiera, se declaró delito. Entonces hay un delito que se llama captación de dineros del público sin estar inscrito, sin estar legalizado, para resumir. Entonces ahí se implementó una restricción jurídica a la posibilidad de operar y por eso DMG, chao. Huelgas o catástrofes naturales, por ejemplo. Tiene usted la empresa, no tenemos la costumbre de asegurar, ¿m? Y la tengo ubicada en una zona de alto riesgo. Se derrumbó una montaña, tenía mi fábrica. Se derrumbó una montaña, me dañó todas mis instalaciones físicas y al interior de esas instalaciones físicas tenía mi maquinaria, tenía mi oficina. Y como no la tenía asegurada, pues, ¿qué pasó? Me tocó terminar la empresa. Más allá de estas situaciones es entender que la contabilidad, la información financiera, siempre debe expresar esa continuidad. ¿Qué quiere decir? Que yo siempre debo tener claro si la empresa es viable o no es viable por estas y por muchas otras situaciones. Para eso sirve la contabilidad. ¿Qué otras normas básicas tenemos? Aquí ya vamos avanzando un poco más rápido. La unidad de medida, te la voy a resumir así. Siempre que usted haga contabilidad, sí o sí, usted debe utilizar la moneda funcional de donde está haciendo la contabilidad. Para el caso Colombia, ¿cuál es la unidad de medida? Pues el peso. Entonces, la unidad de medida, pues será la misma moneda funcional, para este caso será el peso. Entonces, más allá de lo obvio es entender que yo en un estado financiero no puedo tener una presentación en pesos y, por ejemplo, otra en dólares. No, tengo que hacer que coger estos dólares y convertirlos en pesos para poderlos presentar en la información financiera. Punto. Pues para entender mejor la norma básica de la unidad de medida. Algunos alumnos me dicen, sí, profe, es obvio que es el peso, la unidad el peso es la moneda oficial de Colombia, sí, pero aquí no estamos evaluando cuál es la moneda oficial de Colombia, sino que qué unidad de medida utilizo en los estados financieros. Entonces me dicen, siempre utilice la moneda funcional principal del medio económico. ¿Cuál es la moneda oficial principal? Pues el peso, porque estamos en Colombia. Entonces, si usted tiene inversiones, por ejemplo, en el exterior, en dólares, en lo que sea, debe hacer la conversión respectiva y presentarla. Ahí sí vuelve usted acá, ya no las y ahí sí las presenta en pesos. Esa es la unidad de medida. Y luego viene la norma del periodo. Y la norma del periodo de alguna manera da la pauta de cada cuánto se debe hacer contabilidad en una empresa, que es una de las grandes preguntas e inquietudes que hay. Entonces la norma del periodo dice, mire, como mínimo, la entidad debe preparar y difundir estados financieros durante su existencia. Y por lo menos una vez al año con corte a 31 de diciembre. Debe emitir estados financieros de propósito general, que eso también lo miraremos más adelante. Entonces, ¿cada cuánto debo presentar y tener lista la información? Como mínimo una vez al año. Como mínimo, dice la norma. Y eso, estado financiero de propósito general, van de la mano con el periodo fiscal. Quiere decir que van del 1 de enero al 31 de diciembre. La pregunta del millón sería, haciendo un paralelo ahí, ¿yo me espero un año para hacer la contabilidad? La respuesta es no. Entonces la empresa, de acuerdo al volumen de sus operaciones, podrá determinar si hace la contabilidad mensual, bimensual, trimestral, semestral
o inclusive anual. Eso ya depende de la empresa, por el volumen de sus operaciones. Tengo una empresa, tiene una sola facturación cada semestre al mismo cliente, no tiene ni costo ni gastos tantos asociados, pues hago la contabilidad todos los meses, pues no, la puedo hacer anual o semestral. Pero la norma del periodo, básicamente lo que me dice es como mínimo una vez al año, contabilidad. ¿Para qué estados financieros? Para estados financieros de propósito general. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que existen unos estados financieros de propósito especial y esos son para periodos más cortos, menores a un año. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otra norma tenemos? Una de las normas más importantes y que en su momento será motivo de una clase completa de criterios de valoración. La norma de evaluación o medición. Entonces, la norma de evaluación o medición me dice, mire, los recursos y los hechos económicos deben ser apropiadamente cuantificados en términos de qué? De la unidad de medida. ¿La unidad de medida cuál es? El peso, recuerden. Esa es la unidad de medida. Entonces, ¿cómo yo reconozco esos recursos o esos hechos? Entonces, hay unas normas que son las técnicas y me dicen que para el caso de Colombia, en ese momento, en el año 93, se aceptan como criterios para medir esos recursos el valor histórico, el valor actual, el valor de realización y el valor presente. Y procede a explicarlo cada uno. Por encima, el valor y costo histórico, pues es el costo y el valor original de una transacción. Para colocarlo de una manera más puntual es el costo histórico. Y vamos a ver una transacción. Esto va a parecer un poquito obvio para algunas personas, pero es, si yo voy a consignar dinero en el banco, 100 pesos, los voy a consignar en el banco, no hay problema. Entonces, cuando yo voy a hacer esa incorporación al estado financiero, ¿cierto? Entonces digo, ok, va a ser parte de mis activos, o sea, de mis recursos. ¿Cuánto? 100 pesos. ¿Cuánto voy a registrar? Pues 100 pesos. ¿Por qué? Porque ese es el valor de la transacción. Ese 100 pesos es el valor histórico, porque fue el valor de la transacción. Supongamos que esos 100 pesos no son de que me consignaron, sino una obligación. Me prestaron 100 pesos. Pues se convierte en un pasivo, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo reconozco ese pasivo? Pues porque se derivó de una transacción. ¿Por qué valor, cierto? ¿Cuál va a ser la medición que voy a hacer o la evaluación que voy a hacer de ese pasivo de 100 pesos? Pues son 100 pesos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me prestaron. Quiere decir que ese es el valor histórico de la transacción. Ya sobre NIF nos vamos a dar cuenta que hay muchos más criterios de valoración. Otro criterio de valoración que tenemos es, aparte del valor o costo histórico, es el valor actual. En esto, digamos, lo vamos a ver por encima, porque, como les dije, hay un taller exclusivo para eso. Valor actual o de reposición. El importe en efectivo que se consumiría para reponer un activo o para liquidar una obligación. ¿En qué momento? En el momento actual. Entonces, ese valor actual o valor de reposición es la cantidad de dinero que yo tengo para qué? Para reponer un activo que perdí, ¿cierto? O para liquidar una obligación, que se puede parecer mucho al histórico, por eso uno, de alguna manera, puede inicialmente tener algún tipo de confusión. También tenemos el valor de realización o valor de mercado. Este es muy bonito, ¿por qué? Porque dice que es el importe en efectivo que se espera en que sea convertido en activo o liquidado en pasivo en el curso normal de sus negocios. Se entiende, ¿cierto? De deducir del valor de mercado los gastos directamente imputables a la conversión del activo, como comisiones, impuestos, transporte y empaques,
que obviamente también pueden ser para el pasivo. Entonces, por ejemplo, este valor de realización es, supongamos que, a ver, ¿dónde tengo espacio por acá? Supongamos que yo compré una máquina y la máquina la compré en Estados Unidos y me costó 100 millones de pesos. Obviamente voy a registrar esto en mis activos como un recurso. Entonces, compré la máquina y está en Estados Unidos, me costó 100 millones de pesos. ¿Ese es el valor por el cual debe estar registrada la máquina? La respuesta es no. Me tocará que hacer un proceso de importación. Supongamos que en el proceso de importación me gasté otros 10 millones de pesos y ya llegó la máquina acá a Bogotá. ¿Qué valor debo registrar por la máquina en la contabilidad? ¿110? La respuesta es no, porque llegó, pero llegó a un sitio de almacenaje y resulta que la máquina necesito que pues funcione. Entonces me gasté otros 30 millones de pesos. ¿En qué? En que me instalaran la máquina. Ya está la máquina en mi empresa y funcionando. Ok, pero no hay quien la opere. Entonces me gasto 5 millones de pesos en capacitación para el personal para que la sepa operar. Entonces cuando yo vaya a mi contabilidad y diga, ¿cuánto es el valor de mi máquina? ¿Cierto? Entonces no voy a decir que 100 millones, que es lo que está en la factura, sino voy a decir que el valor de realización de esa máquina, y así lo registro en la contabilidad, va a ser de 145 millones de pesos. ¿Por qué? Porque mira que acá le están diciendo todo lo que sea imputable hasta que esté bien. Entonces, comisiones, impuestos, transportes, empaque, capacitación, en fin. Ese es el valor de realización. Y nos queda un criterio de valoración que es el valor presente o descontado, en donde tenemos que tener algunos conceptos de matemática financiera para mirar una cifra de hoy, cuánto sería en el futuro o viceversa, o del mismo modo o en el sentido contrario, como dijo la reina. Entonces, esta es la norma de evaluación o medición. Viene otra norma que es la esencia sobre la forma. La esencia sobre la forma me habla de que los recursos y los hechos económicos yo los voy a reconocer en la información financiera y los voy a revelar, pero de acuerdo con su esencia o realidad económica y no solamente en su forma legal. ¿Cuál es la mejor manera que he encontrado yo de definir esa ciencia sobre la forma? Porque aquí la esencia sobre la forma es, miren, deben ser reconocidos y revelados. Y de hecho hay un complemento que dice, mire, cuando en virtud de la anterior de una norma superior, los hechos económicos no pueden ser reconocidos. En notas a los estados financieros se debe indicar el efecto ocasionado por el incumplimiento de aquella disposición. Aquí me están hablando de la revelación. Entonces, cuando me hablan de esencia sobre la forma, son aquellos hechos económicos, ¿sí? Que tal vez yo no los puedo incluir porque no hay un soporte, pero que sí hay una probabilidad. Entonces, cuando me preguntan qué es esencia sobre la forma, es la probabilidad de un hecho económico. ¿Cómo se mide esa probabilidad? Entonces, a veces yo coloco el siguiente ejemplo. Yo tengo una empresa, soy el gerente y un día llegué con los ánimos elevados y despedí a mi secretaria. ¿Por qué? Porque quise. Así de sencillo. Entonces, despedí a mi secretaria, no tuve en cuenta absolutamente nada en las condiciones laborales. Pues ella se fue, no tuvo problema. Pero al otro día se fue al Ministerio de Trabajo, expuso el caso. Y el Ministerio de Trabajo le dijo, sí, efectivamente, su despido fue sin justa causa. Quiere decir que usted tiene derecho a una indemnización. ¿De cuánto? Y se la calcula, digamos, 10 millones de pesos. Esa indemnización de 10 millones de pesos es una obligación para la empresa. La respuesta es sí, ¿cierto? Pero esa obligación es exigible, tiene una forma legal. La respuesta es no. Porque no es el Ministerio del Trabajo quien decide si la empresa debe pagar esos 10 millones de pesos o no, sino es el juzgado a través de un fallo. Entonces, ¿a qué hace esencia sobre la forma? A que esos 10 millones de pesos, que
están acá, como una posible probabilidad, como una posible indemnización. Pues yo no puedo ir a contabilizarlos como una cuenta por pagar, ni tampoco como una obligación laboral. No lo puedo hacer, no lo puedo incorporar a la contabilidad. Por eso dice reconocidos. Entonces, en la parte de reconocimiento no, porque ningún juez me ha dicho que lo haga. Pero, ¿existe la probabilidad? Sí. Entonces, yo lo que hago es, allá en los comentarios, a los estados financieros que se conocen como notas o revelaciones, entonces digo, ok, existen 10 millones de pesos por despido de la secretaria que si bien no están incorporados en la contabilidad, por eso dice acá se debe hablar del efecto ocasional. Probablemente a futuro, probablemente haya la necesidad de pagar ese dinero. Y miren, acá empezamos a denotar la diferencia entre revelación y reconocimiento. Entonces yo no puedo reconocer algo que legalmente no está, pero sí existe una esencia, una realidad económica, una esencia sobre la forma, esa probabilidad. No pierdan de vista este ejemplo que lo vamos a retomar ahorita en otra norma. Luego tenemos la realización. ¿Qué es la realización? La realización es solamente puedo reconocer en la contabilidad, reconocer. Miren que aquí ya no me hablan de revelar, o sea, lo de informar acá que probablemente, sino incorporar al estado financiero. ¿Qué puedo reconocer? ¿Qué puedo de verdad registrar? ¿Qué sí puedo registrar en el estado financiero? Pues los hechos económicos realizados. Y para que un hecho económico se pueda entender realizado, pues debe comprobarse, debe existir una transacción, debe existir un evento pasado. No importa si es interno o externo. Un hecho económico con el cual se tenga una certeza absoluta que la entidad tendrá o un beneficio o un sacrificio económico. Punto. Entonces, esencia sobre la forma, la probabilidad. Como es una probabilidad, pues no puedo reconocer, ¿cierto? No puedo realizar, pero sí debo revelar, o sea, comentar en los estados financieros, en las notas a los estados financieros. ¿Y qué sí puedo realizar? Pues, en este caso, si miráramos acá, ¿qué pasaría si ya salió el tema del juzgado? ¿Cierto? Ya salió el tema del juzgado y dijo, sí, efectivamente tienen que pagar los 10 millones de pesos. Entonces yo ya saco esto de revelaciones y ahora sí vengo y ¿qué? Realizo esta obligación laboral o esa cuenta por pagar de 10 millones de pesos. Esa es la diferencia entre esencia sobre la forma y realización. Entonces, en el primer caso, no había una sentencia, entonces no ingreso a la contabilidad, sino lo comento en el estado financiero, revelación. En el segundo caso, pues ya hay un fallo de un juez, se puede comprobar, hay una transacción, entonces en ese caso no revelo, sino directamente voy que al estado financiero y lo incorporo. No pierdan de vista ese ejercicio porque todavía nos queda un puntico para poder cerrar. La norma de asociación. La norma de asociación me dice que yo debo asociar con los ingresos unos costos y unos gastos. Yo la voy a resumir de la siguiente manera. Siempre en la contabilidad que usted tenga un ingreso, siempre debe tener o un costo o un gasto. Siempre. No puede existir una contabilidad en donde usted solo tenga ingresos y no tenga costos o gastos. Debe tener alguno así sea mínimo. Y el ejemplo que yo coloco más normal o más común es el salario. ¿El salario para ustedes qué es? ¿O para nosotros qué es? No, no es un milagro. A veces alguien dice, no, el salario es un milagro. No, el salario es un ingreso, porque es un beneficio económico. Entonces, ese ingreso que es un beneficio, necesariamente debe tener asociado un costo y un gasto. Un costo, el transporte, por ejemplo.
¿Usted invirtió en transporte para poder ir a desarrollar su trabajo? Probablemente sí. ¿En épocas de pandemia está invirtiendo en Internet para poder cumplir con su trabajo? La respuesta es sí. Eso es un costo. O un gasto, ¿cierto? Por ejemplo, la empanadita que se comía allá al lado de la empresa, como refrigerio, pues para poder mantener sus condiciones económicas de salud. Entonces, un ingreso siempre debe tener asociado un costo o un gasto. Esa es la norma de la asociación. Luego existía la norma de mantenimiento del patrimonio. La norma de mantenimiento del patrimonio decía algo como, mire, supongamos que yo creo una empresa hoy, en el año cero, con 100 millones de pesos. La norma del mantenimiento del patrimonio me dice, mire, usted va a entender que estos 100 millones, que es su patrimonio inicial, los mantuvo si después del mismo, ¿cierto? Si después del periodo usted o mantuvo estos 100, los mantuvo o los incrementó. Entonces, cuando yo hago una inversión en una empresa y, por ejemplo, arranqué acá, año cero, puse 100 millones de pesos, yo espero siempre ganar, pero como mínimo debería mantener, y esa se llama la norma de mantenimiento del patrimonio. Entonces, digamos acá, ingresos y gastos, como para hacerlo fácil. Y supongamos que en el año uno el ingreso fue de 40 millones para la empresa, pero resulta que me gasté 60. ¿Cuánto perdí en el año uno? 20. ¿Qué quiere decir eso? Que con los 100 que arranqué, pues aparte de que no lo recuperé, ¿en cuánto se disminuyó en 20? Porque me gasté más del dinero que tenía. Entonces, este nuevo patrimonio es que 100 menos 20, ¿cuánto me quedó? Lo voy a colocar por acá. 80. En el año uno me quedó. Luego en el año 2 mejoraron las ventas 50, ¿cierto? Optimicé los gastos y dije, ok, 40. ¿Cuánto perdí ese año? Menos 10. ¿Hubo mantenimiento del patrimonio? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aparte de que el patrimonio que tenía inicial era 80, no gané y volví a perder ¿cuánto? 10. Quiere decir que para el año 2 tengo 80 que me quedaban menos 10 que perdí, 70. Supongamos que para el año 3 usted mejoró los ingresos a 80, ¿cierto? Y ese año pues le fue bien, pero se gastó los mismos 80, ni ganó ni perdió. ¿Cuánto fue el resultado de ese ejercicio? Cero. Entonces para el año 3 hubo mantenimiento del patrimonio y uno podría decir sí, porque mire, se mantuvo el 70. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esa comparación yo la hago frente al patrimonio inicial. O sea, aquí siempre estos 100 son los con los que debo medir si hubo mantenimiento del patrimonio. Entonces aquí no gané, no perdí, ¿cierto? Pero no hubo mantenimiento del patrimonio porque versus el inicial, miren que todavía arranqué con 100 y voy en 70. Y supongamos que en el año 4 me descaré. Entonces mis ingresos siguieron siendo de 80, pero yo fui y me gasté 120. ¿Cuánto perdí? Menos 40. Entonces acá en el año 370 y en el año 4. En el año 4, entonces, 70 que me quedaban y fui y gasté 40, entonces 70 menos 40, me quedan 30. Entonces, no hay mantenimiento del patrimonio. Recuerden otra norma básica que eran las pérdidas recurrentes. ¿Hay pérdidas recurrentes? ¿Se acuerdan la norma básica? Continuidad. Sí, hay pérdidas recurrentes. Mire, menos 20, menos 10, 0, menos 40. Entonces, esa contabilidad lo que me está indicando es que la empresa tiene problemas y con un agravante. Ojo con esto, que de acuerdo al Código de Comercio, cuando una empresa disminuye su capital por debajo de la mitad, que en este momento es ¿cuánto? 30. ¿Con cuánto arrancó? Con 100. ¿Sí? Entonces, cuando una empresa disminuye su capital por debajo de la mitad, entra en proceso de liquidación porque tenía 100 y en este momento ¿cuánto tiene capital? 30. Entonces, desde el momento en que pasó los 50 millones,
ya entra en un proceso de disolución y liquidación. Quiere decir que desde la parte contable no hay mantenimiento del patrimonio. Espero que el ejercicio haya sido lo suficientemente claro, ya después lo miraremos. Esa es la manera de revisar. Luego viene una norma que se llama la norma de revelación plena. Esa norma de revelación plena, de alguna manera reconoce lo siguiente, y es que la información financiera posee una gran cantidad, muchísima cantidad de información, de transacciones. Entonces, pues yo no puedo pretender entregarle a una persona todo lo que yo manejé de contabilidad. ¿Por qué? Recuerden que la norma básica, volver a colocar acá, esto es una norma básica, la norma básica surte a la cualidad y la cualidad surte al objetivo. Entonces, en la norma de revelación plena me recuerdan ese postulado y me dicen, oiga, la información pues debe ser, aunque completa, debe buscar usted hacer un resumen de todo lo que sea necesario para comprender y evaluar. Entonces, la norma básica me dice, ojo, cuando presente la información financiera, hágalo lo más completo posible, pero de manera resumida, ¿m? Para que se pueda entender. Y esa norma básica, ¿cierto? Ayuda a la cualidad de la información. ¿Cuál? ¿Se acuerdan? Que la información sea comprensible. Ok. Y esa cualidad ayuda al objetivo, que era cuál? Ayudar en la toma de decisiones. Entonces, si esta información yo paso todo, pues la información no va a ser comprensible, por ende la toma de decisiones no va a ser la más oportuna. A eso me refiero con la concatenación de los diferentes aspectos de la información financiera. Sin embargo, la misma norma dice, pero tranquilo, que pues no, usted presenta el resumen ya o sea, por eso no presentamos a nivel detallado de cuentas, sino a nivel de clases de cuentas. Entonces usted presenta su resumen juicioso, pero existen otros informes que le van a ayudar a mejorar esa presentación. ¿Cuál es? El informe del administrador, ¿cierto? Y en ese informe del administrador usted puede hacer todos los complementos que quiera. ¿Qué le puede ayudar también a esa información financiera? Los dictámenes del revisor fiscal, por ejemplo, o la opinión del auditor, o la certificación que haga el contador. Esa es la norma de revelación plena, entonces no presentamos todo el compendio de transacciones, sino lo hacemos de una forma resumida para que la información sea comprensible. Y como nos están diciendo que la información debe ser en la revelación plena un resumen, entonces el tema es, bueno, y dentro de ese resumen, ¿qué debe ir? ¿Qué es material? O sea, qué es lo más importante? Pues lo más importante es que un hecho es material cuando, si se omite o por su cuantía, puede afectar ¿qué? Las decisiones económicas de los usuarios de la información. Entonces aquí entra también el tema del criterio, la importancia relativa o la materialidad. Y le dicen, cuando usted prepare los estados financieros, ¿cierto? Porque le están diciendo en la revelación plena que haga un resumen, pero ¿cómo llega usted a la conclusión de qué es importante y qué no? ¿Qué disminuye la presentación y qué no? Pues entonces aténgase a la importancia relativa o materialidad, ¿cierto? Y, por ejemplo, puede medir la materialidad respecto al activo total o al activo corriente, al pasivo total o al pasivo corriente o al capital de trabajo o al patrimonio o a los resultados, según corresponda. Entonces, esto ya es un trabajo de criterio. A lo que vamos es que en ese momento la información financiera debe tener un resumen y el resumen pues estará supeditado a esa importancia relativa a materialidad. No perdamos de vista ese hecho porque siempre hablamos de materialidad, que es importante o no. ¿Un hecho es material o no? Esta norma de acá me encanta y es la norma fundamental para el ejercicio de la... Hace un rato hablábamos de la independencia, ¿cierto? Y en este momento, en las últimas dos normas básicas que hemos dicho, importancia relativa a materialidad y la prudencia,
dependen mucho de qué, del criterio del contador. Entonces, mire que en la prudencia dice, mire, si usted tiene dificultades para medir, ¿esto qué pasó? Si usted tiene dificultades para medir un hecho económico de manera confiable y verificable, opte por qué, opte por la alternativa que tenga, uno, menos probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos o subestimar los pasivos y los gastos. Muchas personas me dicen, profe, ¿cómo define usted la prudencia? Opte por la alternativa, ¿sí? Que menos sobreestime los activos o subestime los ingresos o pasivos. Entonces, la prudencia es, cuando usted tenga dudas con alguna transacción, tenga en cuenta lo siguiente. Tome la alternativa, peque por exceso y no porque le falte. Vamos a colocar de esa manera. Peque por exceso y no porque le falte. Entonces, volvemos acá a la esencia sobre la forma, realización y prudencia. Entonces, habíamos dicho, indemnización de 10 millones de pesos solamente está en el Ministerio de Trabajo, pues era esencia sobre la forma. ¿Por qué? Porque no hay ningún juez me había dicho que pagara los 10. Pero hubo un tema y es que el juez dijo, sí, pague 10 millones de pesos. Pues ahí ya usted realiza, ¿cierto? Ahí los incluye en la contabilidad. Pero volvamos a ese momento en donde ni el juez, ni el juez, ni el ministerio me han dicho algo. Sé que voy a tener un inconveniente porque la señorita ya interpuso una demanda, pero el juez no me ha dicho nada. Y sé también, ¿cierto? Que probablemente el juez diga sí o diga no. Entonces, la norma de la prudencia me dice, bueno, cuando usted tenga esa dificultad, opte por la alternativa de qué? Que sobreestime menos los activos. Pues, ¿qué sobreestimar los activos? Decir que en el banco tengo 100 millones de pesos cuando probablemente sean 90 porque tengo que pagar estos 10. O subestime los pasivos. Decir que debo nomás 50 cuando probablemente sea 60 porque debo estos 10. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es llamar a un abogado y le digo al abogado de la empresa, hágame un favor, dígame, y le comento todo el caso. Ta, 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 ta. Le comento todo el caso y entonces el abogado me dice, no, José Ignacio, usted le embarró despidiendo a la persona, es muy probable que efectivamente sí tenga que pagar. Pero ojo, el señor está diciendo que es probable, quiere decir que inicialmente uno podría decir que es esencia que sobre la forma, porque no me está diciendo que ya tengo que pagar, sino que me está diciendo que es probable, pero esa probabilidad es realizable o es alta. Entonces, ¿qué me dice la norma de la prudencia? Cuando tenga dudas, ¿cierto? Aquí yo inmediatamente digo la prudencia. Cuando tenga dudas para reconocer un hecho, opte por la alternativa que sobreestime menos los activos y subestime menos los pasivos. Entonces, en este caso, basado en la norma de la prudencia, yo lo que hago es que en la contabilidad, ahora sí lo voy a registrar, registro 10 millones de pesos, 25 obligaciones laborales por indemnización. Y cuando me pregunten, bueno, ya está el tema del juzgado, pues les voy a decir, sí, probablemente no está el tema del juzgado, pero tengo un concepto del abogado con una alta probabilidad. Si el juzgado me obliga a pagar, fabuloso, porque ya los tenía reconocidos. Si me dice que no, que la señora no tenía razón, pues también fabuloso, porque no sobreestimé los activos ni subestimé los pasivos y simplemente reverso esta situación. Esas son las normas básicas. Esas son las normas básicas. Y ese era el gran, digamos, la gran primera parte de los estados financieros y estoy seguro que en ese recorrido, cuando usted antes de ir a hablar de transacciones, partida doble, débito, crédito, en fin,
arranca por este lado su camino contable, lo entiende mucho mejor. Pero es una percepción personal. La segunda parte de ese decreto 2649 nos hablaba sobre los estados financieros. Y aquí se dice que la responsabilidad de esa presentación de estados financieros es del administrador. ¿De acuerdo a qué o dónde está eso? De acuerdo a la ley 222 del año 95. Pero esa misma ley dice que a pesar de que el administrador pues es el responsable, ¿cierto? La ley 43 del año 90 dice que el único que puede desarrollar actividades contables es ¿quién? Pues el contador público. Quiere decir que aquí la ley 222 le da la responsabilidad al representante legal, pero él debe contratar ¿qué? Un contador. Es una pregunta de parcial, de preparatorio. ¿Quién es responsable de los estados financieros? Inicialmente el administrador y a su vez delega en un contador público. ¿Cómo se clasifican estos estados financieros? Antes de mirar la clasificación de estados financieros, yo debo tener claro lo siguiente. ¿Para quién son los estados financieros? O por lo menos en ese momento. Por lo menos en ese momento. Entonces, existe algo que se conoce como los usuarios de la información. ¿Quién puede ser usuario de la información? Ubiquémonos en ese momento. Los socios de la empresa, los accionistas o socios, el representante legal, los proveedores, los empleados, el revisor fiscal, la DIAN, los bancos, en fin, hay mucho. Entonces, eso es lo primero que debería tener claro al momento de hablar de la clasificación de los usuarios. ¿Quiénes son esos clasificación de los estados financieros? ¿Quiénes son esos usuarios? Y luego ahí sí los clasifico, porque entonces digo, mire, cuando hablamos de estados financieros, voy a colocar acá, estados financieros. Yo puedo tener dos, unos de propósito general y otros de propósito especial. Estados de propósito general que sirven para suplir las necesidades de cualquiera de estos personajes de acá, de cualquiera. Estados financieros de propósito especial sirve para las necesidades de algunos en particular, uno, dos, tres. Solamente sirve para algunos, no para todos. Luego dice, dentro de los estados financieros de propósito general encontramos también dos categorías. Unos estados financieros básicos y unos consolidados. Entonces, dentro de esos estados financieros básicos, son los que como mínimo debería tener cualquier empresa para presentar. ¿Cuáles encontrábamos en ese momento? El balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el flujo de efectivo. Encontrábamos esos 5 estados financieros. O sea que como mínimo una empresa debería tener estos 5 estados financieros. Y luego encontrábamos en el propósito general, recuerde, propósito general que sirve para cualquiera de estos de acá, otros que son los consolidados. Quiere decir que también sirven para cualquiera de estos personajes de acá. ¿Cuáles son los consolidados? Que uno se mordía las uñas. No, sencillo. Los consolidados son estos mismos estados financieros básicos, ¿cierto? Son esos mismos, pero cuando existe una empresa que es matriz y tiene varias sucursales. Entonces no puede presentar una contabilidad por cada sucursal, sino que hace, consolida, como su nombre lo indica, consolida la información en una sola. Y son esos mismos estados financieros básicos. Y luego tenemos los estados financieros de propósito especial, que ahí encontramos entre otros el balance inicial, el primer balance cuando creé la empresa, el estado de liquidación, el último balance de la empresa cuando la voy a cerrar, el estado de inventarios o de costos, ¿sí? Y uno que es muy importante, que son los estados financieros de periodos intermedios. ¿Cuáles son? Y creo que ya lo había nombrado al arrancar la presentación.
Son estos mismos estados financieros básicos, el mismo juego, pero para periodos inferiores a un año. Entonces acá tenemos un añito para periodos inferiores a un año. Pues dicen, ay, pero es que yo hago contabilidad todos los meses en mi empresa. Claro, usted está desarrollando estados financieros de periodos intermedios. Y luego cuando viene la reunión de todos los dueños, entonces ahí lo que está haciendo son estados financieros de propósito general. Y hasta el año 93, esa venía siendo la estructura de los estados financieros tal cual como los veníamos manejando durante casi todo hasta el año 2019, 2017. Y luego, el decreto 2649 cerraba comentándome cuáles son los elementos de esos estados financieros. Los elementos, sí, claro. ¿Qué incorporan esos estados financieros? Entonces decía, mire, los elementos son los siguientes. Los elementos son, voy a colocar acá, los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, y estas no las toco tanto, corrección monetaria y cuentas de orden. De hecho, las voy a colocar como en rojito. Me interesan más los otros, por ahora. Entonces tenían los elementos de los estados financieros, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Son los elementos. Y les entregaba una definición. Los primeros tres se conocen también con el nombre de cuentas reales o de balance general. Esos primeros tres elementos, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. Repito, como cuentas reales o de balance general. Y en su momento la definición de activo, representación financiera de un recurso, muy bien, como resultado de eventos pasados del cual espero que fluyan a futuro beneficios económicos. Del pasivo, representación financiera de una obligación derivada de eventos pasados y reconozco que en el futuro pues debo transferir recursos. Y el patrimonio, aquí me encanta porque es que la palabra es clave, es residual. El patrimonio es el valor residual de comparar que este activo que tengo acá, ¿cierto? Como activo, menos este pasivo de acá. Mi patrimonio es el valor residual de comparar el activo con el pasivo. Y estos comprendían esas cuentas reales o de balance. Esos elementos los íbamos a encontrar en el estado en el balance general de su momento. Y luego abordábamos algo que se conoce como las cuentas de resultado. Y las cuentas de resultado estaban en el informe que se llama estado de resultados. Y en esas teníamos los ingresos, los costos y los gastos. Y la comparación de esa, pues me mostraba el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio que podía ser positivo o podía ser negativo. El positivo considerado como una utilidad y el negativo como una pérdida. Y luego nos daba la definición de esos elementos del estado financiero. Entonces decía el ingreso es un beneficio, una entrada de recursos que tiene dos particularidades en los otros elementos del estado financiero. Un ingreso le va a permitir o aumentar sus activos o disminuir sus pasivos. De hecho, esto sirve cuando estamos aprendiendo partida doble, porque es el efecto. Entonces, un ingreso aumenta sus activos o disminuye sus pasivos. Supongamos que la empresa tuvo 100 millones de ingresos. Luego le decía, el elemento costo, ¿cierto? Son esas salidas, esas erogaciones que están asociadas o que son necesarias para generar este ingreso, ¿cierto? Y que son recuperables. Que hablábamos, por ejemplo, invertí en pasajes, el costo de los pasajes para ganarme ese salario mínimo fue de 50.000. Cuando me paguen, pues ya recuperé lo de esos pasajes. Entonces, simplemente lo debo volver a invertir, pero bueno. Entonces, supongamos que esos costos son de menos 30. Y luego venían los gastos y dice, esos representan ¿qué? Salidas de recurso
y que tienen unos efectos, como dijo la reina, del mismo modo en el sentido contrario. El ingreso aumenta el activo y disminuye el pasivo. ¿Qué pasa con el gasto? Aumenta el pasivo o disminuye el activo. Y aparte de eso, no son recuperables. ¿Se pueden recuperar? No. Miren que los costos sí. Y la comparación de esos ingresos contra esos costos y esos gastos, pues me daba el resultado del ejercicio, que en este caso sería 100 menos 60, 40. Quiere decir que tuvo una utilidad. Ese fue el recorrido por el decreto 2649. Eso fue lo que nos expuso la norma anterior. Y cuando miramos acá, me devuelvo, por eso decía que cerramos con eso. Cuando miramos acá, la nueva normativa, por lo menos desde las pequeñas empresas, perdón, pequeñas y medianas, pues mire que también me hablan de qué, de ese reconocimiento de activos, pasivos, ingresos, patrimonio, ¿cierto? Mire que me hablan del objetivo. Con el decreto 2649 teníamos 9. Mire que aquí es solo uno y está enfocado a la toma de decisiones. ¿Mm? Miren que aquí ya no me hablan de cualidades, ¿cierto? De la información contable, sino me hablan de características. Pero ojo, me están hablando de integridad, prudencia, oportunidad. Miren que la oportunidad, por ejemplo, aquí cuando me hablan de características, nosotros en el 2649 teníamos uno que se llamaban cualidades y normas básicas. Y miren que aquí todas las llaman características y las unen. Costo-beneficio, la norma de asociación, esencia sobre la forma de la norma básica, comprensibilidad era una cualidad, materialidad era una norma básica, relevancia era otra norma básica, fiabilidad no existía, esencia sobre la forma era una norma básica, comparabilidad era una cualidad, oportunidad era una cualidad, ¿sí? Entonces, mire que lo que conocen acá como características, nosotros ya lo conocíamos como cualidades y normas básicas. De ahí que no estábamos tan alejados en algunos aspectos de la norma. Y nos habla esta parte para cerrar, que en eso vamos a profundizar después, de el movimiento de una transacción contable. Miren, hablan acá el reconocimiento, ¿cierto? La medición inicial y la medición posterior. Quiere decir que cuando yo tengo una partida en el estado financiero, ¿cuál es el tránsito que debe hacer? Primero, reconocer. Reconocer para saber si es un activo, si es un pasivo, si es un ingreso, si es un costo, si es un gasto. Saber cuál va a ser. Ese es el reconocimiento. Paso uno. Paso dos, hacer una medición, pero ¿cuál? Inicial. La primera vez que lo voy a incorporar, entonces hago una medición inicial. Y el tercer paso, cuando voy a cerrar los estados financieros a 31 de diciembre para presentar mi información financiera, pues hago al cierre, hago una medición posterior. Pero en eso vamos a profundizar. Ese, mis queridos alumnos, era básicamente el recorrido que queríamos hacer. Espero haya sido de recorderis. Y obviamente ya la próxima clase empezamos a mirar esa estructura de las NIF, a ver hacia dónde nos lleva. ¿Cuál es la actividad propuesta para el día de hoy? Elaborar un mapa conceptual de qué? De esto que acabamos de ver. Principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, ¿cierto? Para mirar esa dinámica que les acabo de decir, a ver si es claro cómo era ese manejo contable en el año 93. Y pues hasta el año 2009, que salió la norma y luego empezó toda la transición. Entonces, esa es la idea. Espero que haya sido del agrado su presentación. Nos vemos en la próxima presentación y un abrazo para todos. Chao, chao.